Bienvenidos a esta emisión especial hoy desde el Museo Histórico Nacional, en este salón histórico con los próceres de nuestra historia, bueno, y con algunos grandes exponentes de nuestra pintura también. Hoy justamente vamos a hablar de arte. Este programa lo estamos realizando en el marco de los 50 años del golpe de Estado, en el que hemos querido hablar también desde lo que significa la democracia y lo que está ocurriendo hoy en nuestro país para conmemorar este hito de nuestra historia. Vamos a estar hablando hoy día, como les decía, de arte. Vamos a conocer los detalles de la exposición de astillas, esquirlas y otras cicatrices. Nos acompaña en el día de hoy la artista Voluspa Jarpa. Un gusto tenerte aquí. Igualmente. Y el co-curador de esta exposición, Víctor Díaz. Bienvenidos a La Hora del Museo. Un agrado gigante poder contar con ustedes hoy aquí en este salón, como yo decía, que es parte de nuestra historia. Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Gracias por la invitación. ¿Cómo se forja esta exhibición donde Voluspa eres una de las artistas que está exponiendo y Víctor eres co-curador de esta exposición? Porque para contar estos 50 años hay muchísimas aristas. Entonces, ¿cómo deciden hacerlo? A propósito, no lo mencioné, esta exposición se puede ver en Galería Máquina en la Universidad Católica. Bueno, en realidad surge, por supuesto, a propósito de la conmemoración y un poco también el tenor que adquiere esta fecha en particular, ¿verdad? Nos parecía necesario, junto a Mónica Bengoa, intentar generar un relato en donde pudiésemos dar cuenta de las distintas perspectivas y de los distintos análisis que se realizaron en torno al golpe cívico-militar, pero también a los procesos previos a la dictadura y durante la dictadura, desde la mirada de la Universidad Católica, especialmente considerando que sabemos que hay una imagen institucional en relación a la Universidad Católica y su participación política, pero que también se deja mucho de lado aquellos actos de resistencia, aquellos actos críticos y reflexivos que se generaron especialmente desde el mundo de las artes. Desde ahí entonces comenzamos a realizar un trabajo al interior de la propia comunidad de la escuela, buscando a aquellas académicas y académicos que tuviesen una obra que reflejara en parte, ¿verdad?, algún momento específico de la historia de la universidad, pero particularmente de la reflexión en torno a aquel hito. De esta manera entonces tenemos obras que van desde el 74 hasta obras relativamente más recientes, obras emblemáticas en general, como la de Voluspa, por ejemplo, adaptadas, por supuesto, reformuladas al propio espacio, pero que intentan, de algún otro modo, por un lado, poner en contexto, tratar de observar este fenómeno, esta situación dolorosa, ¿verdad?, que fue el golpe, desde distintas instancias, distintas temporalidades, y luego también generar una imagen en torno a cómo el arte ha podido reflexionar sobre aquel suceso. Voluspa, tú participas porque eres o eras profesora de la Universidad Católica y es dentro de este ámbito que escogieron a los artistas que están ahí. ¿Cómo viene tu participación? ¿Con qué obra estás ahí presente en esta exposición? Yo creo que también es importante mencionar que junto con esta exposición, la exposición también le rinde un homenaje a la exhibición de un alumno de la Escuela de Arte detenido desaparecido, que es Ignacio González, exhibiendo sus trabajos, ¿no? Y también no solamente exhibiendo sus trabajos artísticos, sino narrando cómo esos trabajos sobrevivieron a su propia desaparición, ¿no? Y que tiene que ver con el vínculo con el profesor Eduardo Vilches, ¿no?, que fue el que de alguna manera rescató esos trabajos de grabador de este artista, ¿no? Entonces también creo que es importante, creo que en la ceremonia que hicimos fue un momento muy emotivo, el momento en que Mónica Bengoa y el rector se refieren a esta restitución, ¿no?, de hacer este homenaje a este artista detenido desaparecido, alumno de la Escuela de Arte de la Universidad Católica, que además vincula con un maestro de la Universidad Católica, que es Eduardo Vilche, que es el que hace
el gesto y tiene la visión de conservar estos trabajos que están también exhibidos en la exposición. Entonces, ese momento fue un momento, creo yo, que restituye un poco lo que estaba diciendo Víctor, el tema de la sensación de la comunidad, ¿no? Una comunidad que también se ve afectada porque el mundo del arte en Chile, en general, el mundo cultural del arte en Chile siempre ha sido un mundo muy preocupado de darle lenguaje al trauma que significa el golpe de Estado, la dictadura, la violencia, y yo creo que la exposición tiene muestra un poco esas distintas estrategias en distintos momentos en estos años de democracia también, de cómo diferentes artistas y colegas, profesores de la Universidad Católica, de la que yo también soy parte, han abordado a través de sus trabajos echar luz un poco a lo que vivimos, ¿no? Y mi trabajo específico está emparentado con otros trabajos que están ahí, como el trabajo de Danilo Espinosa, por ejemplo, el trabajo que hace Claudio Misana, que también trabaja con archivos de las dictaduras latinoamericanas, y yo específicamente lo que hago es una galería de retratos en una exposición, en un proyecto que hice grande, que se llama En nuestra pequeña región de por acá, que revisando los archivos desclasificados de los organismos de inteligencia norteamericanos, empiezo a revisarlo por Chile, pero por la naturaleza de esos archivos que revelan estos problemas de soberanía, porque las dictaduras fueron cómplices en crear una policía secreta que operó en todos los países, ¿no? En el Cono Sur. Y entonces lo que hago es una serie de retratos, son 47 retratos de políticos desde el año 48 hasta el año 91, cuyas muertes están implicadas en estos documentos, aparecen en estos documentos, donde hay dudas si son muertes accidentales o son operaciones de inteligencia. Y ahí investigo 47 de estos hombres, líderes, que pertenecían a las distintas repúblicas de América Latina y que están en esta situación de asesinatos donde todavía la justicia no logra establecer las investigaciones que digan a qué se refieren, ¿no? Entonces, por ejemplo, de esos 47 retratos, tengo 23 retratos que corresponden a presidentes de la República, expresidentes o candidatos a presidente. Entonces, cuando uno ve la región asolada por una seguidilla de golpes de Estado, tal vez mi perspectiva autoral es entender el contexto del golpe de Estado chileno, no de manera aislada, como si fuera algo que nos pasó a nosotros internamente, sino como una política que tiene que ver con la Guerra Fría, que se estableció en muchos países de la región, ¿no? Bueno, esta obra ocupa un muro importante de este lugar. Aprovecho de preguntarte, Víctor, de este espacio que yo no lo había conocido sino hasta ahora, Galería Máquina. ¿Cómo es que surge este espacio dentro de la Universidad Católica para exhibir el arte? Mira, para serte sincero, desconozco la historia del surgimiento del espacio, pero ya lleva varios años instalado, ¿verdad?, en el Campus Oriente. Por supuesto, se inicia como suelen ser las galerías universitarias, pero me parece, personalmente, ¿verdad?, lo diría, que ha tenido un desarrollo bastante importante, transformándose en un pequeño hito dentro del circuito de galerías en arte, ¿verdad?, dentro de Santiago. Tal vez un poquito alejada de los recorridos habituales, pero en general se exhiben muestras de alto valor, muy importantes, con artistas internacionales, y de hecho suele ser una galería poco autorreferente, en el sentido en que son pocas las ocasiones en donde personas vinculadas a la UC participan en muestras, ¿verdad? Este ha sido un caso excepcional, de hecho, y además muy interesante por lo mismo. Así que, como te digo, mentiría si te contara una historia de la Galería Máquina, pero sí te puedo dar fe de que es un espacio que tiene además mucho potencial y seguramente se seguirá desarrollando.
Es muy bonito, además, te lo pregunto como curador en cuanto a los desafíos de exhibir la muestra de la que estamos hablando hoy día, y porque además me imagino son temas muy delicados, cómo darle espacio a algunos, a otros menos, cómo fue ese trabajo de contar esta historia a través de la instalación. Sí, eso fue un trabajo, como tú bien dices, delicado, porque tiene una sensibilidad, ¿verdad?, a flor de piel aún. Lo que pretendíamos con Mónica, y un poco el título de la muestra también lo sugiere, espero, era tratar de no generar un relato, ¿cómo decirlo?, un relato universal, ¿verdad?, sino que más bien ofrecer distintas posiciones y perspectivas en torno a un mismo fenómeno. Tratar de no imponer, por decirlo así, una narración, sino que más bien ofrecer las posibilidades de que dicha narración se articulara en conjunto. Especialmente, también como lo comentaba Voluspa, por situaciones tan dolorosas, tan sensibles, ¿verdad?, como la de Ignacio González, a quien le queríamos también otorgar no solo un lugar en la muestra, sino que ojalá un lugar privilegiado. Ahora, ¿cómo lo fuimos resolviendo metodológicamente? En principio tenía que ver con tratar de exhibir una cierta cantidad de obras que permitieran desde distintos lenguajes y perspectivas armar ojalá un panorama más o menos general sobre tanto lo que están reflexionando como cuestiones más bien plásticas, lenguajes visuales, ¿verdad? Por lo tanto tenemos desde grabados hasta instalaciones virtuales, ¿verdad?, pintura. Hay una serie de estrategias para abordar aquella cuestión. Y luego también, ahí está también el valor de las obras. Cada obra, por sí misma, ha tratado el tema con delicadeza, ha tratado el tema con mucho tino, ¿verdad?, y con mucha profundidad, además. Entonces, en ese sentido también era, si bien el trabajo, decía, era un poco de joyería, un poco delicado, también las propias obras lo permitían, ¿verdad? Y en este lugar fantástico, totalmente recomendada ir a visitar esta exhibición, que además va a estar solo durante septiembre, si no me equivoco. Ahí sí, hasta fines de septiembre, 28 me parece. Tenemos este mes para ir a verla. Los invito a que hagamos una pausa hoy día, transmitiendo desde este salón maravilloso del Museo Histórico Nacional. Hacemos entonces la pausa y ya regresamos en esta conversación donde estamos hablando de esta exhibición que se llama de esquirlas, cicatrices. Se me va la última, Víctor, tú que estás a cargo. De astillas, esquirlas y otras cicatrices. Exactamente, ese es el nombre de la muestra. Bueno, ya volvemos. Estamos de regreso hoy día conversando con la artista Voluspa Jarpa y con el curador Víctor Díaz. Estábamos recorriendo esta muestra que se puede ver durante septiembre en Galería Máquina o Máquina en la Universidad Católica. Voluspa, te iba a preguntar por tus temas, porque siempre han estado relacionados con la política, con lo que está aconteciendo en nuestra sociedad, con el poder. ¿Por qué has tomado esta línea? Porque hay artistas que a veces no se hacen cargo de lo que nos están pasando. No sé si puedo responder esa pregunta tan fácilmente. No lo sé, creo que sencillamente en términos personales es lo que me interesa, ¿no? Tal vez justamente por la historia que hemos vivido, ¿no? Yo creo que hay un elemento biográfico, en mi caso, que tiene que ver con los trabajos de investigación y de creación, que creo que ese es un punto interesante en la muestra de Máquina, de que son trabajos que tienen una resolución plástica, pero detrás uno siente que hay una cantidad de investigación. Entonces, creo que en términos intelectuales me interesa esa relación entre la investigación y la creación, ¿no? Pero en términos biográficos, yo de niña viajé y viví en varios de estos países del Cono Sur y me tocó ver varias dictaduras y desde una mirada muy infantil me llamaba mucho la atención la simultaneidad de que en todos estos lugares hubiese militares gobernando, ¿no?
Y supongo que desde una inocencia en alguna parte dije que extraña coincidencia esta, ¿no? Y lo que me tocó vivir fueron distintas estrategias de golpes militares. Nosotros siempre pudimos volver a Chile, veníamos en las vacaciones de verano a Chile y yo sentía que en Chile la forma cotidiana de la dictadura era mucho más pesada, estaba más instalada en el cotidiano que lo que yo alcanzaba a ver en Brasil, por ejemplo, donde fue más sectorizado. Entonces, en mi cabeza, muy tempranamente, mi cabeza hacía esas comparaciones y que supongo que tienen que ver con el trabajo que hago en la pregunta de por qué sucedió esto, ¿no? ¿Por qué y cómo sucedió? ¿Y qué características específicas hay en esos lugares? Pero que también qué características genéricas hay en la coincidencia de que, en el caso de América Latina, todo el Cono Sur haya tenido dictaduras casi simultáneamente, ¿no? Y cómo eso nos marca con una experiencia y una memoria común, aun cuando, por supuesto, hay particularidades. Pero pensando en la exposición que estamos presentando en Galería Máquina, yo creo que es curioso cómo los trabajos desde las artes visuales se tensionan entre el documento y la imagen, ¿no? Porque estamos hablando de un periodo que en cierto sentido, por las experiencias de violencia y las experiencias traumáticas, incluso lo que estamos viviendo ahora en estas semanas donde aparecen testimonios y uno, la cabeza de uno empieza a decir cuánto más puedo escuchar de esto, ¿no? Exacto. No en el sentido que no quiere escucharlo, sino que el nivel de violencia fue tan grande que uno empieza a afectarse psíquicamente, ¿no? Y en mi caso tengo como dos lados. Por un lado es esta necesidad intelectual de entender, de saber, de poder levantar información. A mí me pasó específicamente con esta serie de los 47 retratos, que es una síntesis de un trabajo que es más grande. Se llama Mi carne es bronce para la historia, ¿no? Que es una frase de Allende. Porque los retratos están hechos sobre una lámina de bronce que está como destruida un poco, y después sobre eso está hecho el retrato, ¿no? Pero como en esta disputa ya que tenemos aquí en torno tanto retrato de los movimientos independentistas, esa disputa entre la verdad y la imagen, ¿no? Que creo yo que está muy presente en la exposición. Porque cómo construimos los símbolos de esa historia y de esas experiencias, ¿no? Y yo creo que en parte las artes visuales chilenas, y en eso yo soy solamente una parte más, intentan construir este símbolo en una todavía tensión que no termina aún por resolverse, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasó haciendo esta investigación que dije, hay más Allendes en América Latina. Yo siempre pensé en Allende como el presidente que había muerto derrocado, pero después me di cuenta que en realidad no, que habían más, ¿no? Que eran varios presidentes, expresidentes, candidatos a presidentes que habían muerto en esta circunstancia de disputa política, ¿no? Pero no te puedo responder racionalmente porque me interesa eso. A veces creo que me gustaría que no me interesara tanto, pero bueno, creo que uno elige sus intereses, ¿no? Como te interesan y punto. Bueno, una de las vías de expresión en que uno no se puede quedar callado. Claro, no es tan racional, ¿no? Ni tan voluntario. Yo creo que tiene que ver con ser parte de una generación también, ¿no? Y de una generación que viene de esas vivencias. Y uno piensa en el futuro y dice, bueno, ¿salimos de esta trama de control o estamos aún inmersos en esa trama de control? ¿Cuáles son nuestros niveles de soberanía, de autonomía, no solo política, sino económica? Y entonces la cosa empieza como
a pasarse del pasado al presente y del presente al futuro, ¿no? No es tan clara la línea que uno diga, esto es pasado, ¿no? Y además que no hay garantías. La idea de hacer estos ejercicios de memoria es que no vuelva a ocurrir, pero la verdad es que yo no, no podría poner las manos al fuego por algo así, viendo al Chile que tenemos hoy. Claro, porque las sociedades dependen de los relatos que construyen. Y cuando esos relatos están desaparecidos o en secreto, dice el psicoanálisis que si no enfrentas ese secreto vas a volver a repetir el trauma, digamos, ¿no? Es una condición de la subjetividad, pero también es una condición colectiva, que si tú no eres capaz de entender lo que viviste y no eres capaz de mirarlo y no eres capaz de llegar a un consenso de aquello que viviste, eso todavía está como un fantasma que da vueltas, digamos, ¿no? Bueno, tremendo trabajo que nos queda por delante. A propósito de eso, Víctor, te quería preguntar si hay una línea que guíe la exposición, un manifiesto, por así decirlo, que hayan querido mostrar a través de la curaduría de la exposición. Claro, claro. Yo creo que Voluspa, hablando de su propio trabajo, ya expone un asunto que era relevante para Mónica y para mí, ¿verdad? Que tiene que ver con la relación con el testimonio, con el documento y de la interpretación histórica. Para decirlo de otra forma, un poco reiterando lo que ya mencionaba Voluspa, los hechos son ineludibles, pero pueden ser interpretados de diversas maneras, incluso mal interpretados, ¿verdad? Y eso va generando una deformación a nivel social, lo diría yo. Si es que es mal interpretado, quiero decir. Ahí entonces pretendíamos tratar de instalar junto con Mónica, a propósito de los documentos, los testimonios, pensando incluso en las obras con un carácter también documental, ya que referían a distintos momentos, ¿verdad?, de realización, intentar instalar precisamente una imagen no solo general, pero también ojalá prístina, sobre aquel doloroso acontecimiento que fue el golpe de Estado. Y un poco desde ese sentido también aportar a un campo de discusión desde las artes, por supuesto, que se ha tornado complejo, árido en el presente, ¿verdad? Donde hemos escuchado declaraciones muy hiperventiladas, muy, ¿verdad?, fuera de lugar, en un contexto en donde uno esperaría que ya hay, como decirlo, acuerdos mínimos, ¿verdad?, sobre, por ejemplo, derechos humanos, etc. Un poco esa era la intención siempre de la muestra, ¿verdad? Y por supuesto, por eso también hacer participar a la comunidad de la universidad. También era un lugar para decir, como comunidad, estamos en esta posición. Bueno, los invito a que hagamos una pausa. Les recuerdo a quienes nos están siguiendo el día de hoy que estamos con la artista Voluspa Jarpa y con el curador Víctor Díaz conversando sobre esta exhibición que conmemora los 50 años del golpe a través de quienes han estado vinculados con el arte y con la Universidad Católica. Hacemos la pausa y ya regresamos para seguir conversando sobre arte y sobre este hito tan importante de nuestra historia. Estamos de regreso aquí transmitiendo desde el Museo Histórico Nacional con grandes cuadros de nuestra historia. Estamos conversando justamente del arte y la historia y cómo hacer memoria y, bueno, de alguna manera contar. Voluspa nos decía hace un momento, haciendo un símil con el psicoanálisis, de que hay que ver eso que a veces no queremos ver y no sabemos muy bien si lo hemos hecho bien o mal. Yo me mojo y digo que no lo hemos hecho muy bien. Bueno, parte de los resultados políticos nos demuestran eso, ¿no? Tenemos un estallido social, después una constitución que al final se rechaza, la otra construcción de una nueva constitución y está ahí en vilo aún. A lo mejor es una pregunta un poco difícil, se las dejo a ambos, pero hay una gran responsabilidad en el participar de cualquier momento de exhibición que tenga este rol, ¿no? De generar memoria, de mostrar lo que pasó. En el caso de la obra que estás exhibiendo, Voluspa, tú decías, te encuentras con muchos Allende
que no era el único presidente que había muerto en esas circunstancias. ¿Cómo toman ese rol de aportar con un grano de arena a construir esta memoria para que no vuelvan a ocurrir cosas así en nuestro país? Sí, yo creo que tiene que ver con la sensación de la responsabilidad. Yo me imagino que nosotros como especie mamífera tenemos un switch que yo pienso que es más colectivo que individual, ¿no? Porque si no, no habríamos sobrevivido si fuéramos tan individualistas, ¿no? Yo creo que la idea del individuo es algo que se inventa muy posterior a la existencia humana, ¿no? Y yo creo que esa emoción colectiva es la que probablemente mantiene viva todas las expresiones del arte chileno, que no es solo las artes visuales, está en la literatura, en la poesía, en el teatro, que asumen este rol de la memoria, ¿no? Ahora, me parece interesante tu pregunta, porque yo también me he hecho la pregunta de cuánto sirve esto, ¿no? De cuánto sirve, ¿no? Yo investigué los archivos desclasificados por 19 años o 18 años, ¿no? Mi vida se vio involucrada con esa información. Y en algunos momentos tuve crisis personales, ¿no? Como, si el mundo es así, ¿para qué hacer esto? ¿Crisis desatadas por esta investigación? Sí, claro, crisis de sentido, digamos. O sea, ¿para qué hacer esto si en realidad así es el mundo, ¿no? El mundo tiene estos niveles de distopía, de hegemonía, de subalternidades que no entienden lo que está pasando, porque no podríamos pedirles que lo entendieran tampoco. Y en una de esas crisis recuerdo muy perfectamente, y siempre lo cuento porque creo que tiene que ver con esta pregunta de la responsabilidad, ¿no? Que el tomar la responsabilidad de un país, a veces en algún aspecto sobre tus hombros, por supuesto es algo que te hace muchas veces sentir un poco ridículo, porque dices, pero ¿por qué estoy haciendo esto? Si en realidad esto lo debería hacer una universidad completa, un centro de investigación, una biblioteca nacional, no sé, una institución con más recursos que una persona, ¿no? Pero yo creo que por un lado, si uno ve la expresión artística chilena y en el periodo postdictadura, en algún aspecto se mantiene una memoria, ¿no? ¿Cuán eficiente es eso socialmente en el presente? Uno podría decir críticamente, parece que no es tan eficiente, ¿no? Pero yo, pensando en la propia crisis que tuve leyendo archivos de inteligencia sobre América Latina, y me pasó cuando leí específicamente la masacre de Tlatelolco, ya la masacre del año 68 en México, que se llama la masacre de Tlatelolco, o la Plaza de las Tres Culturas, y siempre lo cuento porque ya era como el horror del horror del horror, y es difícil hacer esa categoría en América Latina porque ya no sabes cuál, claro. No puedes decir dónde es peor. Pero Tlatelolco tenía una particularidad, y tiene una particularidad que a mí me parece altamente distópica, pensando en la pregunta de para qué sirve, ¿no? Tlatelolco no tiene lista de muertos, no tiene nombres, no tiene cantidad de muertos definitiva, no sabe si son 1000 o si son 100, no tiene cuerpos, no tiene familiares que buscan a nadie, porque fue tal el poder ejercido en ese lugar, en la Ciudad de México, que no todo se diluyó. En algo que uno dice, wow, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo haces para que un padre, una madre o amigos no mantengan una memoria, ¿no? Se puede hacer también. Entonces, todo puede ser peor, creo yo, ¿no? Pensando en las preguntas, ¿no? ¿Para qué uno hace esto? Y por otro lado, también creo que, lo creo muy honestamente, que los tiempos históricos y los momentos históricos que nos tocan vivir no son los únicos momentos históricos.
nosotros no sabemos cómo va a ser nuestro país en 50 años más, en 100 años más, en 200 años más. Y tal vez algo de lo que estamos haciendo hoy va a tener sentido para unas personas que van a vivir en 50 años más, en 100 años más, en 200 años más, por más que a las personas de hoy no les haga el sentido, ¿no? A propósito de los cuadros que tenemos acá atrás, digamos, ¿no? A propósito de estos procesos de emancipación que son más lentos que el tiempo de una generación, 2 generaciones, 3 generaciones. A lo mejor van a tomar 10 generaciones o 20 generaciones, ¿me entiendes? Entonces, claro, yo te lo respondo después de haber llegado al fondo de la pregunta, digamos, decir, ¿para qué? Y uno dice, bueno, porque vendrán algunos en el futuro, tal vez, no lo sabemos, es incierto, pero tal vez para los que vienen en el futuro, este momento que hoy día parece como muy distópico de nuevo, ya va a tener semillas que van a aparecer en el futuro, no necesariamente ahora. No empezamos y terminamos en nuestro momento histórico, ¿no? Y yo creo que finalmente ese es el impulso de la cultura, del arte, ¿no? Como estás haciendo algo que no sabes cuándo y cómo, o si va a tener sentido para otros, pero lo estás haciendo pensando en que tal vez eso haga sentido para otros. Tome el tiempo que tome. Claro. La cosa es no quedarse de brazos cruzados. Claro. Víctor, en tu caso, ¿cómo fue esta reflexión, introspección? Sí, muy de acuerdo con lo que señala Voluspa. De hecho, pensaba mientras hablaba en la Medusa, en la balsa de la Medusa, ¿verdad? De Jericó. Una noticia silenciada en su momento y que recordamos a propósito de esa obra, ¿verdad? Me parece que la responsabilidad en ese sentido tiene que ver un poco como lo insinuaba Voluspa, no importando cuán eficiente o efectivo puede ser lo señalado o lo exhibido por el arte, al menos exhibirlo, ¿verdad? Porque efectivamente esa semilla con el paso del tiempo puede dar importantes frutos, ¿verdad? Es importante, yo creo, en periodos como este tomar posición pública, dar cuenta de lo que pensamos, de lo que sentimos, ¿verdad? Con plena honestidad, por supuesto también recordando el respeto a los otros, pero sí al menos tomar posición y poder declarar desde incluso el testimonio individual cómo lo hemos vivido, cómo lo hemos sentido, cómo lo hemos pensado. Y en ese caso el arte yo creo que tiene un lugar importantísimo, ¿verdad? Un poco como también comentaba Voluspa a propósito de su propia obra, de la investigación con los archivos. Hay tanto documento, tanta prueba fidedigna de que no solo que Chile fue un caso no único, ¿verdad? No exclusivo, sino que hubo toda una estrategia para generar en Latinoamérica una situación política como el de las dictaduras, que a estas alturas del partido no mencionarlo, no hacerlo notar, no ponerlo en primera plana, sería un acto irresponsable, ¿verdad? Que me quedo con esto que decías de tomar partido. No sé por qué tenemos tanto miedo a decir lo que pensamos, a manifestarlo, a jugarnos por una línea. Bueno, una parte de la reflexión que queremos invitarlos a que cada uno haga en sus casas y tenga, por supuesto, esa es la idea de esta serie de programas especiales que hemos estado haciendo, sobre todo aquí desde el Museo Histórico Nacional, con motivo de los 50 años del golpe. Los invito a que hagamos una pausa y ya regresamos hoy conversando sobre arte, historia, política, bueno, como les decía, invitándolos a que cada uno saque sus propias conclusiones en casa. Ya volvemos. Estamos de regreso en la hora del museo, hoy día con este programa especial desde el Museo Histórico Nacional. Yo me siento totalmente privilegiada con mis invitados del día de hoy por estar aquí en este lugar que es parte de nuestra historia. Ya estábamos pensando qué va a pasar 50 años después. Bueno, están aquí estas obras que también hicieron lo suyo en su momento, ¿no? Con la mentalidad que habían en la época. Víctor, como mencionábamos hace un momento, uno de los artistas que exhibe o se exhiben sus obras en la muestra es Ignacio González, quien fue un detenido desaparecido.
¿Qué obras se pueden ver de él y qué pasó con él? Si nos puedes contar un poco de su vida. ¿Cómo no? Bueno, primero que todo, para Mónica y para mí fue realmente un orgullo poder trabajar con aquellas obras, ¿verdad? No es la primera vez que se le realiza un homenaje a Ignacio González en la universidad, pero nos parece que en este contexto, y además rodeado de importantes artistas, era una forma también como de agradecerle, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasó con Ignacio? ¿Quién fue Ignacio? Bueno, un estudiante egresado de la Universidad Católica, como él mismo se declaraba artesano y artista, miembro del Partido Comunista. Muchas de las obras, ya lo adelantaba Voluspa, fueron, entre comillas, coleccionadas por uno de sus profesores, que fue Vilches, ¿verdad? Él venía del taller de Millar, de hecho. Lo que hacían, la anécdota es que él, en los recreos salía al patio a subastar sus obras, ¿verdad? Y ahí el profesor Vilches adquirió varias, que luego donó a la universidad gentilmente. Y este joven, muy talentoso por lo que comentan sus profesores, fue detenido en diciembre del 74, sí, si mal no recuerdo. Estaba con su pareja en ese entonces en una casa en la población Juan Antonio Ríos, en Independencia, y se le pierde la pista por muchos años, ¿verdad? Por ahí en los informes además se comenta que volvió a aparecer con sujetos que no se identificaron ni como policía, nada, para revisar algunas cosas en su casa, que lo habría visto algún familiar por ahí, y desde ahí se le pierde completamente la pista. Después de años de búsqueda, la familia lo logra encontrar, ¿verdad? Junto a otros cuerpos también. Y por lo menos tuvieron la oportunidad de hacer ese cierre, ¿verdad? Y de hecho, tuvimos a una de sus familiares en la inauguración, su prima, quien nos narró también con detalle y desde su propia experiencia lo doloroso que fue para ella y para sus familiares y pues seguramente para muchas familias en Chile. No contar con esa persona de un día para otro, no saber de su destino, ¿verdad? No saber lo que le pasó, no saber dónde estaba, cómo estaba. La angustia que eso generó y cómo afecta el núcleo familiar a aquella situación. Entonces, afortunadamente, pudieron darle un cierre a esa historia. Y además, nuestra intención era siempre poder, de alguna otra manera, recordarlo, ¿verdad? Porque en su figura se encarnan la de tantos otros jóvenes. Así es. Que vivieron situaciones semejantes, ¿verdad? Y que terminaron de esa manera solo por querer un país mejor. Más allá de las diferencias políticas que tengamos, más allá de las diferencias incluso metodológicas que podríamos contemplar a nivel político, en general eran solo jóvenes de 20 y tantos años que anhelaban, ¿verdad?, hacer lo mejor para su país. Así que esperamos también en ese sentido con esta muestra poder en parte rendir un pequeño tributo no solo a Ignacio, sino que también a todos los jóvenes de aquel momento. Bueno, parte de los artistas que están ahí representados en la exposición de la que estamos conversando el día de hoy. Voluspa, estamos ahora ya a minutos del cierre de este programa y quería hacerles una pregunta a ti como artista. La historia se puede contar desde diferentes disciplinas. La historia, los historiadores hacen lo suyo con los datos, con la investigación, los periodistas también hacemos lo nuestro, pero está el rol que cumple el arte y eso, digamos, tiene un espacio que no tiene nada que ver con los demás y se acerca de otra manera a las personas, a la sociedad, al público. Tiene una llegada distinta. ¿Cómo podríamos reflexionar respecto a esto, al rol del arte, al generar esta memoria o estos saberes para el futuro también, en el momento también llamar la atención? Sí, bueno, el arte es una disciplina que disputa con otras disciplinas los relatos, ¿no? El lenguaje de la palabra y el lenguaje de las imágenes producen experiencias distintas en nosotros, ¿no?
A mí siempre me ha parecido más interesante, no, a ver, yo creo que el arte tiene que ser un lugar muy diverso y lo más libre posible. Dicho esto, a mí me interesa la relación entre el arte como lugar de disputa simbólica con el poder. Porque nosotros en general trabajamos con bastantes precariedades, pero tenemos una riqueza, que es la riqueza de la construcción de los símbolos, ¿no? Y un símbolo, a diferencia de un texto, lo que hace es condensar, sintetizar una información. Entonces, acá tenemos los retratos de Gil de Castro, que son muy distintos a los cuadros afrancesados que están también en este salón. Y de repente cuando uno ve a Gil de Castro, ve otra forma de entender el proceso de emancipación, incluso de una emancipación que es formal. Uno reconoce rasgos latinoamericanos en Gil de Castro, por ejemplo, que tal vez no reconoce en otras pinturas, ¿no? Y entonces el arte tiene esa capacidad y los artistas siempre están en un lugar que no podemos decir que no es un lugar de conocimiento que participa de la disputa del conocimiento de las élites también. Porque estamos en el proceso y en la dificultad de amasar los símbolos, ¿no? Creo que en el estallido social se produjo algo que fue muy interesante en términos de qué es una construcción simbólica, porque se produjeron una serie de símbolos anónimos, callejeros, muy creativos. Fue un momento también de mucho auge de creatividad, porque los chilenos somos muy creativos, es bien impresionante eso como rasgo identitario, sí, ¿no? Pero uno se pregunta cuántos de esos símbolos permanecerán en la historia, ¿no? Por ejemplo, en un momento de alta densidad y construcción de símbolos. Entonces, las artes visuales producen esta síntesis de información y de conocimiento. Por eso también son procesos de investigación, porque tú dices, si yo te digo, leí 100.000 páginas de archivos desclasificados, pero he hecho, no sé, 10 obras. Tú dices, bueno, ¿cómo sintetizaste 100.000 páginas y lo que leíste y la experiencia de leer y lo que eso produjo y el conocimiento que eso produjo en 10 obras, ¿no? Entonces ahí hay un proceso de condensación que le es propio al lenguaje del arte, ¿no? Y cuando una persona se enfrenta a eso, no tiene que leer 100.000 páginas, sino que percibe directamente esa condensación, ¿no? Y eso es propio del arte, ¿no? Sí, bueno, no, y además, como tú dices, pasa todo este proceso y va con el sello del artista. Claro, o a veces son, sí, del artista, pero el artista es un sujeto de su época, entonces de alguna manera está también relacionado con otros sujetos de su época, ¿no? Ningún artista se hace solo, ¿no? Necesita, muchas personas colaboran de distintas maneras, instituciones colaboran con que ese artista pueda existir y existen muchas voces también en ese artista, ¿no? Nos quedan poquísimos minutos, quería pensar en el futuro, así como ocurrió el golpe, tuvimos el estallido social pensando en los hechos más recientes, impactantes, ¿no? Una pandemia que es algo que nos ocurrió mundialmente. ¿Cómo se va a procesar eso por el arte para 50 años después, ¿no? Yéndome más allá de lo que fue el golpe de Estado? O sea, yo creo que guste o no, se va a procesar igual, porque es inevitable procesarlo, ¿ya? Una de las cosas tal vez interesantes del trabajo que he hecho yo con los archivos desclasificados, que tú, no sé si los has visto, están muy tachados, ¿no? Hay muchas tachas, páginas completas en negro, borres, top secret y muchos tipos de secretos. Pero también creo con el tiempo, a mí antes me producía mucha angustia el secreto, que es lo mismo que el silenciamiento, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, el estallido social, por ejemplo, uno podría entender que en este momento sus narrativas múltiples están cooptadas, están silenciadas, ¿no? Pero en el tiempo no es posible sostener ni un secreto por demasiado tiempo,
ni tampoco procesos de silenciamiento por demasiado tiempo. Aparte de que hay que decir que hace mal hacer eso, ¿no? Las sociedades se vuelven un poco locas, no saben dónde están paradas, pero no existe el poder que sea capaz de producir un silenciamiento radical y definitivo, ¿no? Y también, por otro lado, yo creo que nosotros estamos en un momento contemporáneo donde sabemos que se avecinan muchas crisis. Entonces, esperar que no haya crisis en este momento particular, donde tenemos calentamiento global, disputas geopolíticas nuevas, otras formas de construcción de energía, por lo tanto otros intereses económicos. Pensar que eso no va a ser con crisis, me parece que no. La historia te enseña que viene un periodo de crisis. Y por lo tanto, claro, son agotadoras y uno queda agotadísimo, pero estamos a puertas y estamos viviendo un periodo de crisis, digamos. Tenemos que ponernos el traje, ¿no? Estamos en un periodo de crisis porque muchas cosas están cambiando aceleradamente. Y bueno, está ahí el rol que cumple la tecnología también hoy día. Claro. Les quiero agradecer, Voluspa, Víctor, por haber venido a compartir con nosotros aquí en la hora del museo. Felices de recibirlos aquí en esta casa que es el Museo Histórico Nacional y combinar lo que es el arte que ocurría hace 200 años con el trabajo que ustedes están haciendo el día de hoy. Muchas gracias por haber estado con nosotros en la hora del museo. Muchas gracias. Gracias. Nos despedimos aquí con esta serie de programas que yo decía que hemos estado haciendo en el marco de los 50 años. 50 años después, Golpe en la Memoria, se llama este ciclo de programas que lleva también el nombre de la exposición temporal que se puede visitar aquí en el Museo Histórico Nacional. Nos volvemos a encontrar en la siguiente emisión de la hora del museo. Hasta entonces.